Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada ¿Qué es la perspectiva? ¿Qué es la violencia sexual y de género? Y que hace parte del tercer ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. La transformación de las relaciones sociales requiere constantemente fortalecer las competencias de los servidores judiciales en materia de incorporación de la perspectiva de género para garantizar su adecuada aplicación en las decisiones judiciales, así como la implementación del enfoque diferencial de género en la práctica judicial que permita modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Continuando con este tercer ciclo de capacitación enfocado en la incorporación de la perspectiva de género dentro del marco de la protesta social, la conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema del activismo de las mujeres por la lucha de sus derechos y analizar algunos casos de violencia por razones de sexo y género en desarrollo de las marchas y la protesta social, con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos, siendo esencial más bien la implementación de los estándares e instrumentos para la materialización de una instancia que articule a todas las entidades públicas con competencia para abordar de manera integral la violencia por razones de sexo y género de las mujeres, de los niños y de los adolescentes. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Blanca Lidia Arellano Moreno, abogada, especialista en Derecho Constitucional, instituciones jurídico-penales, instituciones jurídico-procesales, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos. La doctora Arellano actualmente es formadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Doctora Arellano Moreno, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Desde la ciudad de Pasto, un saludo muy especial a usted, doctora Mari Lucero Nova Moreno, como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Igualmente un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien ocupa la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. Un saludo a todas las servidoras y servidores judiciales que se han conectado a este evento académico, igual a todas las personas que hayan tenido la deferencia de compartir este espacio con nosotros. En esta oportunidad, tal como lo anunció la doctora María Lucero Nova, voy a presentar un tema muy importante que es el de la violencia basada en género. Para ello voy a trabajar 3 ejes temáticos. El primero relacionado con algunos conceptos básicos que nos van a llevar a comprender o tener una aproximación a este concepto sobre la violencia basada en género. El segundo eje tiene que ver con algunos aspectos relacionados con una de las violencias de más impacto en nuestra sociedad, que es el de la violencia sexual. Y por último, el eje temático relacionado con algunas expresiones de violencia basada en género en el marco de las protestas y marchas sociales. Para el efecto, debemos iniciar o tener en cuenta que la lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres se ha dado desde hace bastante tiempo a nivel internacional y en el marco inicial de la defensa de los derechos humanos en general, pero poco a poco, a raíz de algunas teorías feministas, movimientos colectivos que han propendido por la lucha en específico de los derechos humanos de las mujeres, se miró la necesidad de trabajar en un trato diferenciado que elimine o que trate de disminuir la discriminación histórica de la que hemos sido objeto las mujeres a partir del sistema dominante patriarcal que fue puesto en evidencia a través de estas teorías y movimientos. Esta lucha ha dado sus frutos, no solamente a nivel internacional, sino también interno, como ahora lo voy a exponer. Para el efecto y para avanzar en la presentación me voy a valer de algunas decisiones
de orden constitucional, posición de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en materia penal. Hay algunos casos que se han conocido a través de la práctica judicial, tanto en el Tribunal Superior de Pasto como en el contencioso administrativo, a raíz de trámites de tutela y procesos penales. Igualmente, me voy a valer también en esta oportunidad de una presentación en diapositivas, para lo cual voy a compartir pantalla. Entonces, como le había explicado, esa lucha que se ha dado a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos y en específico por la lucha de la defensa de los derechos humanos de las mujeres ha dado sus frutos. Entre los instrumentos más conocidos se encuentra la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada el 18 de diciembre del 79 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada en Colombia por la Ley 51 de 1981. Igualmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará, adoptada en Colombia con la Ley 248 del 95. Tenemos también como apoyo unos estándares del sistema interamericano, ¿no? Como ejemplo, las relatorías temáticas de la Comisión de la CIDH, entre ellas la relatoría temática sobre la mujer y sobre la población LGBTI. Hay que tener en cuenta que ha habido alguna resistencia a aplicar estándares internacionales, pero ellos han sido de muy valioso aporte en la resolución de los casos. Inicialmente, por ejemplo, antes de la ley 1709 del 2014, no se tenía una norma que en específico nos hiciera alusión a que en materia sexual o en temas de violencia sexual, el silencio no significa aceptación por parte de la víctima. Ese era un criterio que ya se manejaba a nivel internacional por la Corte Penal Internacional, que ya nos daba luces acerca de que en medio del conflicto armado no se podía entender que el silencio de las mujeres implicara una aceptación de la relación sexual. Muchas veces nosotros acudíamos a estos estándares antes de la ley 1709 y aún en ocasiones acudimos a los mismos y hay una cierta resistencia a hacer alusión a que como son normas que se aplicaban en medio del conflicto armado, no las podemos hacer extensivas a situaciones o a casos en los que hay violencia sexual en medio de un entorno privado, como puede ser una comunidad educativa, o en el entorno más privado, como puede ser la familia. Pero en todo caso, esos estándares están ahí y nos sirven de ayuda para interpretar las situaciones que se presentan en el caso a caso. En esta parte inicial, como ya lo había expuesto, lo había anunciado, voy a trabajar también algunos conceptos que están ligados a esta temática y que nos ayudarán a mirar más adelante o a comprender algunas de las expresiones que se han dado en cuanto a violencia basada en género en el marco de las marchas y de las protestas sociales. Estos conceptos tienen que ver inicialmente con la diferencia entre sexo y género, porque no son sinónimos, aunque a veces o en ocasiones o en anteriores oportunidades se manejaban como sinónimos, pero no son así, no es así. Entonces debemos tener claro que el concepto de sexo se relaciona más bien con las características de orden biológico que diferencian unos cuerpos de otros. Pues no es un concepto, digamos, tan absoluto, porque ya hemos visto que en la realidad hay dificultades en los recién nacidos, ¿no? Cuando las características biológicas no permiten determinar por sí mismas si se trata de un recién nacido del sexo masculino o del sexo femenino, pero inicialmente, básicamente, se relacionan con estas características de orden biológico. En cambio, el concepto de género tiene que ver o se entiende como el conjunto de construcciones socioculturales que determinan las formas de ser de hombres o mujeres en un tiempo y una cultura específicos. En este sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que como se trata de una construcción sociocultural, asimismo, vamos ganando, y en la medida en que vamos ganando espacios las mujeres, espacios que son el resultado de esa lucha que se viene dando de año en año y de generación en generación, de manera desafortunada nos lleva también a ser víctimas de violencias de cualquier tipo en cada uno de esos espacios que vamos ganando, incluyendo como el que ahora se está dando a conocer y que ha repercutido en muchos resultados positivos, ¿no? En favor de los derechos de las mujeres, que tiene que ver con la marcha y la protesta social.
Otros conceptos que son importantes y que se relacionan con el tema de sexo y género, tiene que ver con los roles. Los roles son un conjunto de normas sociales y de comportamientos que dentro de una cultura específica son ampliamente considerados como socialmente apropiados para las personas de un sexo determinado. Así, vemos que tradicionalmente se han asignado unos roles femeninos en cuanto a las labores domésticas como crianza o cuidados, función reproductiva, mantenerse en el ámbito privado de la casa o del hogar. Unos roles masculinos que se refieren al mantenimiento y sustento económico y todo aquello relacionado con la fuerza, actividades en el ámbito de lo público, que tendrán incidencia en lo que veremos más adelante en cuanto a ese espacio que estamos abordando también las mujeres en el marco de la protesta social. Igualmente, vamos a ver, y en específico, muy importante en el tema de la violencia sexual, los conceptos de estereotipos o prejuicios, que son ideas preconcebidas sobre el comportamiento que asumen o deben asumir hombres y mujeres, o el papel que deben desempeñar en sus diferentes entornos y relaciones. Los estereotipos se refieren a imágenes sociales generalizadas, preconceptos sobre características personales o roles que cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de un determinado grupo social. Esta es una presentación que se hace en la sentencia de tutela T-878 del 2014. Como lo anuncié, voy a utilizar o voy a acudir a varios de los conceptos que nos ha brindado la Corte Constitucional, igual la alta corporación en materia penal, que es la Corte Suprema de Justicia, y algunos casos que se han analizado también a nivel del Distrito Judicial de Pasto. Aquí tenemos ejemplos de prejuicios que son muy, digamos, utilizados y que obnubilan o no dejan mirar con claridad o no dejan analizar con claridad y de manera objetiva casos de violencia sexual. Esto los miramos o los escuchamos en la cotidianidad, pero también se permean y están a veces inmersos de manera inconsciente en el operador judicial que adelanta un caso desde la imputación hasta el juzgamiento. Miren aquí estos ejemplos, ¿no? Mujer que sale sola en la noche, mujer que sale sola en la noche, está buscando algo que no se le ha perdido. Una mujer que no reacciona ante una agresión sexual la está consintiendo. El silencio implica aceptación. Son pues ejemplos de muchos que ahora miraremos también que se han presentado a nivel de violencia sexual. Aquí también muy importante, como lo expuse en un inicio, pues son importantes estos instrumentos internacionales que también se reflejan a nivel interno. Tenemos la CEDAW, que nos da un concepto de discriminación, el artículo primero de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer y la Ley 1257 del 2008, que se estableció a nivel interno para atacar o para disminuir esta violencia contra las mujeres, que en sí pues nos mencionan que son de diferentes tipos, pero estoy resaltando en esta normatividad y en estos conceptos que se presentan en pantalla, estoy resaltando que también se constituye en violencia contra la mujer y en violencia basada en género también aquellas que están relacionadas con las amenazas de estos actos, que lo miraremos en algunos casos en materia penal son desconocidos, que hacen referencia a un tipo de violencia psicológica o emotiva o moral, pero que pueden tener incidencia en la resolución de los casos. En estas normas, generalmente se hace alusión a que esta violencia puede darse en el ámbito de lo público y lo privado, básicamente, pero en la praxis judicial hemos encontrado también que siempre se encuentran casos de violencia en ámbitos comunitarios, que son espacios que hemos ganado las mujeres para trabajar, para educarnos, para vivir en comunidad, espacios como los educativos, como los políticos, como las comunidades religiosas, y desafortunadamente hemos visto que quienes ocupan papeles de poder o lugares de dominio o lugares en los que tienen cierta jerarquía superior al de las mujeres, han aprovechado en estos espacios para mostrarse con una imagen, una faceta de una persona socialmente aceptable, pero que en privado
por ejemplo, acosan a las mujeres que están en niveles de jerarquía inferiores. Entonces, ya son ámbitos comunitarios que también han sido o son objeto que se constituyen como escenarios propicios para violentar o para ejercer violencias en contra de las mujeres y en contra de otras poblaciones vulnerables, como las indígenas, como los niños, las niñas y como los adolescentes. Aquí ya nos acercamos un poco más a lo que debemos entender por violencia basada en género. Inicialmente la Convención de Belén do Pará hacía alusión únicamente a una relación de este tipo de violencia con la mujer, pero poco a poco ya se ha ido extendiendo hacia otros grupos que han sido objeto de discriminación, y lo miramos como ejemplo en la T878 del 2014, en la que se nos amplía un poco más ya este concepto y se nos explica que esta violencia basada en género es aquella que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes de una sociedad, como resultado de un notorio e histórico desequilibrio de poder. En nuestra sociedad, el dominio es masculino, por lo que los actos se dirigen en contra de las mujeres o personas con una identidad de género diversa, como las lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, con el fin de perpetuar la subordinación. En esta sentencia también se nos explica la relación que existe entre la discriminación y la violencia. Así, en primer lugar, la discriminación tiene un componente afectivo muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo cual la discriminación causa violencia. No olvidemos que este es un factor que se relaciona con el artículo 13 constitucional, que nos habla o nos hace referencia a factores o elementos de sospecha para aplicar medidas positivas y generar condiciones de igualdad en diferentes grupos, como el de las mujeres, poblaciones indígenas, afro, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad. La violencia a su vez es una forma de discriminación, y ambas manifestaciones se fundamentan en estereotipos de género que han motivado la idea de la dominación, la rudeza, la intelectualidad y la autoridad de los hombres, y de la emotividad, la compasión y la sumisión de la mujer. Resalto aquí este último rol que se ha asignado a la mujer, el de la sumisión, porque tiene que ver con varias de las expresiones que se han dado en el marco de la protesta social, expresiones de violencia basada en género. Aquí también vemos otro concepto u otra clasificación de la violencia como visible, invisible, cultural. La visible, pues, que es, digamos, a veces como un poco la más fácil de identificar, porque, por ejemplo, tiene que ver con lesiones personales, o incluso a veces la que da fin, pues, a la vida de un ser humano. La invisible, que es la estructural, como ejemplo tenemos la brecha salarial, cuando miramos que los hombres son mejores remunerados en cargos de igual jerarquía que las mujeres. Y la cultural, cuando se permean y mantienen discursos que justifican un trato desigual. Vamos ahora a mirar, pues, que hay también unas modalidades o categorías en cuanto a la violencia, que puede ser física, psicológica, moral, sexual, patrimonial o económica, institucional, con ocasión al conflicto armado, por medios informáticos, violencia por prejuicio, que es la que se relaciona con la población LGBTI, y la violencia en el marco de la protesta social. Nos vamos a centrar, como lo expliqué, en la violencia de mayor impacto en nuestra sociedad, que es la sexual, y posteriormente haremos algunas referencias a la que se genera en el marco de la protesta social. La violencia sexual es de tal impacto que en cualquier página de internet podemos encontrar, en la de la Defensoría, en la de la Fiscalía, en la de la Rama, cifras escalofriantes de este tipo de violencias. No voy a hacer una exposición de los tipos delictivos, porque ellos los podemos consultar en el Código Penal, y la verdad que hay diversidad de tipos delictivos que tienen que ver con un tipo de violencia sexual. Voy a poner como ejemplo aquí uno de los datos que se obtienen a través de la consulta de internet en la página de la rama judicial. En el link de estadísticas es un consolidado por especialidad. La fuente, la Unidad de Desarrollo de Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en el que
Se pueden, si ustedes tienen la oportunidad de consultar varios ítems, yo aquí presento simplemente un ejemplo, una parte de estos datos, y vemos que en cuanto a ingresos relacionados con delitos de connotación sexual, la cifra es bastante elevada. Miremos aquí, en el año de 2014, 34.801, a 2017, 46.920, y a junio del 2018, 25.524. Hay que tener en cuenta pues que no son el total, digamos, que sean casos individualmente considerados, porque para los ingresos a familia ya promiscuos debe haber ingresado inicialmente por un juez de control de garantías que pertenece a la especialidad penal. Y en el área penal, los asuntos ingresan en tres ocasiones. En la primera, ante los jueces de control de garantías con las audiencias preliminares, egresan de los jueces de control de garantías y pasan a los jueces de conocimiento, y cuando hay condena, egresan los asuntos de los jueces de conocimiento y pasan a ejecución de penas. Aquí, si quisiéramos analizar estas cifras y las otras que se presentan en este consolidado, nos permitiría generarnos dudas en cuanto a que si tenemos una capacidad de reacción en el tiempo. Nosotros tenemos capacidad de reacción en cuanto a que todos los procesos que ingresan en materia de connotación sexual, todos son juzgados. Pero ¿cuánto nos estamos demorando? O sea, ¿cuánto tiempo nos lleva a tramitar un proceso? Entonces, aquí puede estar una explicación del por qué, ¿no? La cantidad es alarmante. ¿Será que tenemos suficiente personal, funcionarios y funcionarios judiciales para asumir en una forma más rápida de la que se está adelantando, y que, digamos, que responda a las necesidades de la sociedad? Eso debe ser un objeto pues, de algún tipo de investigación que nos permita identificar o visibilizar un problema que estamos nosotros afrontando en cuanto a congestión judicial. Miramos estas cifras escalofriantes solo respecto de un tipo de delitos que no son los únicos que nosotros tenemos a cargo en el sector justicia. Ahora miremos algunos conceptos de violencia sexual que se presentan en la tutela que me he permitido pues tener como punto de referencia, y también por parte de la ICBF, porque desafortunadamente miramos que muchos de los casos de violencia sexual se dan mayoritariamente en la población de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso aquí la T878 de 2014 nos explica que la violencia sexual es cualquier actividad sexual no deseada y forzada en contra de la voluntad de la víctima mediante fuerza física o bajo amenaza directa o indirecta ante el temor a represalias. El ICBF amplía este concepto y nos hace ver que se hace referencia a un contacto sexual, físico, verbal, o a participar en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque conforme avanzan estas construcciones socioculturales, de los depredadores sexuales se adaptan a estos nuevos entornos. Entonces miramos que en los escenarios virtuales las niñas son víctimas de engaños, y las mujeres en general también son víctimas, a veces inclusive, de sus mismas parejas, y son abordadas en el ámbito o en el escenario análogo, virtual, al que estamos ahora enfrentados, y que se visibilizó mucho más en la época de confinamiento, en el que ya no había un contacto físico corporal, sino un contacto virtual, y que fue aprovechado también para este tipo de violencias, de ejercer violencia sexual hacia niñas y hacia mujeres y hacia la población menor de edad. En todo caso, en estos conceptos se debe tener en cuenta, y no debemos olvidarnos, que la violencia puede ser física o psicológica o moral. No solamente hace referencia entonces a la física, la moral también puede coartar el derecho fundamental de la libertad en el ámbito sexual, y no solamente respecto del que se pueda ejercer frente a la misma víctima de manera directa, sino también a través de la amenaza hacia terceros o hacia allegados. Aquí estos conceptos los tomé de este radicado de la Corte Suprema de Justicia, el 41.948 del 2017, que también nos da a conocer algunos otros conceptos importantes para determinar que no solamente es violencia la física, sino también la psicológica, moral o emocional.
De ahí que nos explica la Corte y nos exige verificar en el caso a caso, el hacer una valoración ex ante al momento en que se perpetra la violencia y no al momento en que se recauda la prueba, al momento en que se valora, sino que tener en cuenta la historia de la víctima al momento en que ella es objeto de violencia sexual. Y que determinemos que esa acción, sea cual sea, física, emotiva, moral, psicológica, haya sido idónea para someter la voluntad de la víctima. En algunos pronunciamientos anteriores o de años anteriores encontramos que se hacía referencia a una digamos, capacidad de reacción similar al de otras personas, pero ya en perspectiva de género se nos exige analizar el caso a caso y tener en cuenta el entorno y el contexto de la mujer en ese caso, cómo fue su historia de vida, por qué ella ha sido violentada de manera sexual y por qué ella reaccionó de X o Y manera, que no es igual en todos los seres humanos. Cada ser humano, cada persona reacciona de manera diferente frente a un acto de agresión. Vamos a mirar algunos prejuicios que hemos detectado en el análisis de casos y que pueden generar dificultades al momento de investigar y al momento de judicializar, e inclusive al momento de que, pese a que un agresor de género sea responsable de un delito, no sea judicializado y sea absuelto. Vemos prejuicios como estos: descartar la violencia psicológica como una acción idónea para someter la voluntad de la víctima, reconociendo que únicamente es la violencia física la que puede someter la voluntad de la víctima. Descartar la comisión de un delito sexual violento cuando la violencia se da en una relación de pareja. Esto tiene que ver con un concepto patriarcal que se venía manejando en cuanto a que se consideraba que la mujer debía estar inmersa en el ámbito privado, en el ámbito de la intimidad de la pareja, que no tenía derecho a protestar y que si algo le ocurría en cuanto a ser objeto de violencia por parte del hombre era porque ella tenía la culpa o ella tiene la culpa, porque aún lo vemos en muchas ocasiones cuando una mujer, cuando se observa en público que una mujer es atacada y a veces interviene un tercero y la mujer dice no se meta, es cuestión de mi pareja y mía, ¿no? Entonces vemos que no solamente en esos ámbitos, sino que inclusive el legislador tuvo en cuenta este concepto de la mujer corresponsable y de la doctrina de la intimidad, ¿no? De acuerdo a lo cual la justicia penal no debe inmiscuirse en asuntos de pareja, ¿no? Y lo miramos cuando el legislador determinaba que la violencia intrafamiliar de cualquier tipo se calificó como un delito querellable. Eso se ha superado en la medida que actualmente la violencia intrafamiliar ya se ha establecido como un delito que se puede investigar de oficio. También tenemos otro prejuicio, digamos, como mito que se ha establecido en el análisis de casos y en cuanto a considerar que el acceso carnal violento o el abusivo se relaciona con un elemento físico, que es el de la desfloración del himen. Igualmente relacionado con un concepto de la espiritual o religioso, ¿no? En cuanto a la virginidad, tanto que en términos coloquiales o en las sociedades o en algunos sectores, en las familias, en los entornos en los cuales las víctimas que son violentadas de manera sexual a nivel de actos sexuales y no de acceso, muchas veces o inclusive de acceso, cuando el examen sexológico da o da como resultado que el himen no ha sido desflorado, entonces la familia considera que no hubo delito y no denuncia. Entonces, son prejuicios que se han relacionado con mitos que se han venido implementando, que han estado implementados a lo largo de nuestras costumbres, de nuestra cultura, que no deben permear la solución de casos ya en el escenario jurídico, judicial, en tanto se adelanta la investigación y el juzgamiento. Vamos a ver algunos de estos casos como para tener un poco de mayor comprensión. Aquí vemos en el radicado 41948 del 2017, en el que se descartó en una de las instancias la violencia psicológica que se ejerció sobre la víctima y por la cual se obligó en este caso se trataba de un padre que violentaba a su hija menor de edad y él era
pues tenía muestras de un comportamiento violento y agresivo porque infringía castigos físicos a sus otros hermanos y a su madre. A ella no le infringía castigos físicos porque la había sometido como a un tipo de violencia incestuoso, y era también, aparte de la madre, ella era también sometida y era su pareja sexual. No la violentaba físicamente, pero sí la amenazaba, que si no accedía a sus intereses libidinosos, agredía a sus hermanos y agredía a su mamá. Entonces, en una de las instancias, como la niña no había sido violentada físicamente, se consideró que no había una violencia sexual en ese caso, sino que los accesos habían sido voluntarios y se miraba únicamente el delito desde el punto de vista del abuso de la edad, no de la violencia, que en este caso fue psicológica. También vemos que la violencia sexual en las relaciones de pareja se trata de ocultar, de invisibilizar. Tenemos como ejemplo un caso que fue analizado por nuestro tribunal, y me permito presentar los hechos que fueron conocidos a través del proceso de la siguiente manera. Miremos esto. Siendo aproximadamente las 6 de la tarde del 23 de abril del 2012, el señor HMRM, que tenía más de 25 años de vida, valiéndose de la confianza tenida con la menor KJM a la sazón de 12 años de edad, miremos la diferencia de edad, además que es una menor de 14 años, con quien mantenía una relación de noviazgo. La condujo a un sector deshabitado ubicado en la parte posterior del Coliseo de un municipio de acá de Nariño para proceder a atarla de sus pies y manos, desvestirla, tapar su boca, y ayudado con un arma blanca la accedió por vía vaginal por 2 ocasiones y después la abandonó. Aquí ya se miró que había una relación de noviazgo, y por esa relación de noviazgo la autoridad de la Fiscalía, el delegado o delegada de la Fiscalía que asumió el caso en un inicio, descartó la violencia física, que era totalmente notoria aquí. Miren que la amordazó, la ató de pies y manos, le tapó su boca, utilizó un arma blanca para obligarla a la relación sexual. Y la Fiscalía únicamente miró el abuso por la edad y lo tipificó como un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según lo previsto en el artículo 208 del Código Penal. Descartó la violencia física muy clara que se había ejercido aquí y no tuvo en cuenta que debía imputarse por el delito de acceso carnal violento agravado por la edad, según lo previsto en los artículos 206 y 211. ¿Por qué? Porque había una relación de noviazgo. Y entonces, como era una relación de noviazgo, como la que puede surgir en cualquier relación de pareja, muchas veces nos dejamos permear por esos estereotipos, por esos prejuicios que están inmersos en nuestra cultura, y tratamos de invisibilizar este tipo de violencia y de considerar que ello no constituye delito. Vemos aquí otro caso, que es el de calificar la violencia según la reacción de la víctima, y tuvimos un caso el año pasado, alrededor de mayo, junio del 2020, que fue un caso realmente debatido por la calificación jurídica que se dio, el de una menor en Vera Chanmi de 13 años que fue accedida carnalmente por 7 soldados en Risaralda. Aquí también la imputación se dio por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, según los artículos 208 y 211. Únicamente se tuvo en cuenta el abuso por la edad. No se tuvo en cuenta aquí la violencia física y psicológica. ¿Psicológica por qué? Miren que si retomamos los conceptos anteriores que se dan en las normas internacionales y en las internas, la amenaza psicológica también se da por intimidación. Y miren aquí, ¿qué más intimidatorio que una niña de 13 años, que además es indígena, sea abordada por 7 hombres, independientemente de que sean soldados o no? 7 hombres ya es un número totalmente intimidante. Aquí no se tuvo en cuenta la asimetría numérica, solamente la etaria, no se tuvo en cuenta la asimetría numérica en relación con la edad, que impediría cualquier reacción de la víctima indígena. Tampoco se tuvo en cuenta el concepto de interseccionalidad de la mujer, que en este caso era una menor de edad y además integrante de otra de las comunidades que han sido objeto de discriminación histórica, que es el de las indígenas. Por último, tenemos aquí otro de los casos en cuanto a relacionar la desfloración del himen con la violencia sexual. El radicado, el mismo que me he permitido retomar en algunos de los apartados anteriores, y nos hace claridad
en que basta la penetración parcial del miembro viril en la vagina, comprendida esta en su estructura integral, mas no exclusivamente como el conducto vaginal para que se entienda consumado el delito de acceso carnal. Resulta equivocado concluir que al no presentarse desfloración del himen, se descarta de plano el acceso carnal. Debemos tener claridad en que el artículo 212 del Código Penal se refiere al acceso por vía anal, vaginal u oral. No hace para nada alusión al himen. Entonces, debemos alejar esos patrones culturales que relacionan la violencia sexual con la desfloración del himen como objeto físico para determinar si se ha cometido o no se ha cometido un delito. Pasamos ahora, como lo había anunciado también, al último eje, que es el relacionado con la violencia basada en género en el marco de la protesta social. Debemos tener en cuenta que la protesta social se encuentra reconocida como un derecho a través de nuestra Constitución en el artículo 37. Ha sido desarrollado en esta línea que expongo en pantalla, que ustedes la podrán consultar, básicamente en la última, que es en la C09 del 2018. Este derecho a la protesta social tiene que ver con otros derechos, tiene relación con los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, que son derechos autónomos de libertad, que además se encuentran interrelacionados con otros derechos, que es otro derecho que es el de la libertad de expresión, igual el de asociación y el de participación. A propósito del derecho a la libertad de expresión y en relación a perspectiva de género, tenemos un pronunciamiento de la Corte en la sentencia T-275 de este año, que reconoce el ciberactivismo feminista para que las mujeres puedan visibilizar la violencia, el acoso o el abuso de los que son víctimas y constituyen una válvula de escape ante la insuficiencia o ineficiencia de los mecanismos institucionales de denuncia, que es un ciberactivismo que no solamente se da o nos hace ver que la protesta social no solamente se da en el mundo real, en el mundo físico, sino que también en el análogo a través de las redes sociales, y que a veces nos ha resultado mucho más efectivo en torno a poder visibilizar este tipo de violencias. En el marco de la protesta social hemos podido o hemos visibilizado o determinado que hay una represión en perspectiva de género por varios aspectos. Aquí me he permitido presentar como ejemplo algunos de ellos, que es el de aplicar un estereotipo basado en el rol de la sumisión de la mujer, otro que es el de la intimidación a través de la amenaza del daño sexual, el exceso y desproporción en el uso de la fuerza que produce daños en la integridad física y traumas de orden psicológico. Nos hemos permitido tener en cuenta aquí un caso que fue analizado por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto a través de la tutela con radicado 2021-92, que en primera instancia no solamente desde el auto admisorio emitió medidas con perspectiva de género a favor de las mujeres que habían participado en las protestas sociales en la ciudad de Pasto, sino que también adoptó medidas definitivas al resolver de fondo. De manera negativa, pues digamos, fue o contraria a nuestros intereses en perspectiva de género, fue por un problema jurídico en cuanto a la legitimación en la causa por activa, fue revocada la decisión. Esperemos a ver si este caso es analizado en sede de revisión y nos da algunas luces en cuanto a este punto de la legitimación por activa. Aquí vemos un hecho, uno que me permito dar lectura y que nos da a conocer algunos hechos o algunas características que las podemos, bueno, independientemente de los nombres y del escenario o la ciudad en el cual se ha desarrollado, los hemos visto en diferentes videos que han sido difundidos, que nos han permitido conocer de este tipo de situaciones que se generaron en el marco de las marchas y las protestas sociales. El hecho número 1. En el marco de las citadas manifestaciones, la señorita Abe, de 20 años de edad, el día 29 de abril, participó en la marcha de las antorchas que se desarrolló en horas de la noche. Al citado evento llegaron un número considerablemente grande de policías en motos y comenzaron a seguir a los manifestantes. Dado el cansancio, la señorita Abe no pudo seguir corriendo. 5 policías de sexo masculino sin identificación alguna en sus chalecos o sus cascos la interceptaron en vía pública y empezaron a agredirla en el piso. Es una escena que se repitió en muchos espacios de nuestro territorio. Vemos que aquí hay ya un abuso de la fuerza pública en cuanto al número de personas que intervienen para someter a la mujer.
hay un sometimiento de la mujer, no solamente psicológico, sino que también físico. La someten en el piso, sometida en el piso, es agredida físicamente por parte de 5 hombres que inicialmente habían iniciado la persecución en motos. No se compara la huida utilizando la fuerza física corporal a pie o corriendo con la velocidad que adquiere un policía en una moto. Entonces, aquí hay una desproporción de fuerzas, una desproporción que se convierte en una violencia basada en género por el sometimiento excesivo, el sometimiento que no trata de disolver la marcha, sino que trata de represar, de violentar psicológica y físicamente a una mujer. El hecho 2 tiene que ver también con la intervención de una mujer que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, quien portaba una chaqueta y su carnet respectivo. Se identificó como integrante de un colectivo. Sin embargo, recibió a cambio insultos y además fue agredida por otra mujer en sus senos. Entonces, vemos aquí también una manifestación de violencia basada en género de tipo físico que no solamente nos enfrenta a los policías hombres, sino que también a mujeres que integran la institución de la policía y que las ponen en el dilema de atacarnos también a nosotras las mujeres. Estos 2 hechos nos permiten visibilizar 2 tipos de manifestación, dos tipos de intervención que se da por parte de las mujeres, ganando espacios en esa lucha por la defensa de los derechos humanos. Uno, en el que interviene la mujer de manera individual, como integrante, participando en la marcha, y el otro, a la mujer integrando un colectivo en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Como lo dije, ganamos espacios, pero al ganar espacios nos tratan de reprimir a través de la violencia y que en esa medida se convierte en una violencia basada en género. ¿Por qué? Porque estamos utilizando aquí un estereotipo que se utilizó también en medio del conflicto armado. La mujer no debe luchar por la defensa de sus derechos ni de otros, ni de derechos de terceros. La mujer debe cumplir su rol de sometimiento en un entorno privado. No debe salir a las calles, no debe salir a marchar, no debe salir a protestar. En esta tutela también, muy importante, se nos dio a conocer información que nos indica que algunos espacios que hemos ganado a nivel legislativo los estamos perdiendo. Aquí vemos que la ley 1801 del 2016 había ganado un espacio para que las mujeres que se vean inmersas en cualquier actividad de registro policivo sean registradas por mujeres por personas del mismo sexo, por mujeres. Pero en el marco de las marchas sociales, este espacio que lo habíamos ganado a nivel legislativo se ha perdido, porque la reacción que se ha dado ha sido por parte de hombres que no solamente someten física y psicológicamente, someten a las mujeres a tratos degradantes, como el que miramos, por ejemplo, en el caso de Popayán, en el que a una niña se la levantaba de brazos y piernas y por parte de varios hombres policías, y prácticamente en ese traslado de un sitio hacia el establecimiento policivo, la niña era prácticamente exhibida en sus partes íntimas, lo cual la sometía a un tratamiento degradante. Entonces, no solamente estamos ejerciendo violencia en ese momento de reacción, de sometimiento, sino que posterior, cuando ya se llega al establecimiento policivo en el que es registrada, sometida a tocamientos por parte de hombres policías. También hemos mirado casos de abuso policial a nivel nacional y es una información que fue suministrada en la tutela y nos remitieron al link que ustedes pueden ver en pantalla. Y uno de esos casos quedó registrado en un video de la noche del lunes 3 de mayo del 2021, en donde se grabó a un uniformado decir a un grupo de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en la vía pública: déjela pasar y hágale lo que quiera. Usted no debe estar acá, le decían a la muchacha que estaba participando de las protestas. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, esos estereotipos de que usted no debe participar de estas marchas, usted debe estar en su casa, usted no debe invadir roles que han sido asignados a los hombres. Igual, aquí vemos una amenaza de connotación sexual, que también es un tipo de violencia basada en género. Si bien no puede llegar a ser, digamos, motivo de juzgamiento, motivo de investigación penal, sí
constituye una violencia basada en género que puede ser objeto de investigación desde el punto de vista disciplinario. Todo esto me permite realizar unas críticas a la forma en que se está reaccionando frente a las protestas. Vemos una incoherencia estatal. En primer lugar, porque a nivel digamos, de nuestra educación, se hace una difusión y enseñanza de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Se han implementado y se está luchando porque se implementen las cátedras de la defensa de los derechos humanos a nivel básico, a nivel de la primaria, de la secundaria, del universitario, y inclusive el legislador exige que se implemente la perspectiva de género en la educación. Por un lado, enseñamos a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros jóvenes que luchen por sus derechos, que expresen sus opiniones a nivel de ese deber ser, ¿no? Pero hay represión a través de la fuerza física cuando ellos ejercen sus derechos, como lo estamos mirando ahora a través de las marchas y de la protesta social. Eh, También vemos que hay incoherencia en cuanto a que Colombia se define desde la Constitución como un Estado pluralista y participativo. Sin embargo, no se admiten esas expresiones y esas opiniones de movimientos sociales liderados por nuestras nuevas generaciones. Estas son críticas que me permito pues mirar que se pueden hacer frente a la forma en que se está reaccionando, pero esto nos lleva a unos retos entre muchos y muy importantes. Debemos articular e interactuar entre las instituciones estatales y los diferentes grupos que ejercen el derecho a la manifestación y protesta pública y pacífica para lograr consensos y estrategias que permitan garantizar esos derechos y excluir elementos y factores que afectan el orden público. Capacitar al personal policivo y utilizar elementos de control que permitan disolver cuando sea estrictamente necesario y no reprimir con violencia, excesos y abusos que causen lesiones y muerte a quienes ejercen el derecho a la protesta social, que a largo plazo se revierte en nuestra contra, ¿no? En contra del presupuesto de la nación ante la avalancha de demandas por la responsabilidad estatal que de ello deviene. Debemos escuchar la voz de la protesta social para determinar las necesidades de las nuevas generaciones y traducirlas en metas de política pública. También, en perspectiva de género, priorizar investigaciones penales y disciplinarias respecto de actuaciones arbitrarias o abusivas que impliquen violencia basada en género de cualquier tipo, para enviar un mensaje de prevención especial y general en procura de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Me permito concluir que existen diferentes tipos de violencia basada en género que varían según el contexto en que se desarrollan y que exigen una constante formación, así como la toma de decisiones y consolidación de estrategias a fin de garantizar a las víctimas una vida libre de violencia. Muchas gracias por el tiempo que se me ha permitido compartir con ustedes y retorno la palabra a quien está dirigiendo el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Calidia, por tan importante, clara y muy técnica explicación acerca de este tema tan importante, tan apremiante y tan vigente por estos tiempos. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Blanca Lidia. La primera, ¿qué estrategias se pueden implementar para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales? Muchas gracias. En primer lugar, debemos tener en cuenta que a través de los instrumentos internacionales y de la normatividad interna, debemos reconocer que se trata de un deber. Nosotros, o para los operadores judiciales, no se trata de una opción, como le puede corresponder al ciudadano del común. Para nosotros no hay opción, es un deber aplicar la perspectiva. Entonces, el primer paso de esas estrategias es de identificar, reconocer y aceptar que para nosotros constituye un deber. En la otra estrategia, en otro de los pasos que debemos adelantar y en lo cual ha adelantado o ha ocupado un papel muy proactivo la Escuela Judicial y muy proactivo el Consejo Superior y muy proactivo la Comisión Nacional de Género, que es el de la capacitación. Pero en ese nivel, en esa estrategia de capacitación, cada uno de nosotros debe evaluar en qué nivel de conocimiento se encuentra y si este nivel es mínimo, debemos iniciar por capacitarnos, por avanzar hacia el conocimiento de muchos de los conceptos que se manejan en perspectiva de género, pero una vez que se conocen, debemos ser coherentes en la toma de decisiones en los casos, en el caso a caso. Es decir, no implementar o no citar la normativa o la jurisprudencia o los conceptos de perspectiva simplemente por citarlos, sino que establecer un nexo entre esos conceptos y la situación que se analiza en el caso, independientemente de que sea el área civil, la penal, la contenciosa o la penal.
Determinar en cada caso en dónde se encuentra la mujer o la parte que está en situación de vulnerabilidad, cuál es su situación de vulnerabilidad en el caso en específico y adoptar decisiones en perspectiva, inspirándonos o tomando como punto de referencias otras decisiones que se hayan adoptado, para lo cual tenemos herramientas en la página de la rama que nos permiten consultar decisiones judiciales con perspectiva de género. Doctora Blanca Lidia, ¿existen elementos subjetivos a favor de las mujeres al resolver un caso en concreto? Existirían en la medida en que nosotros no eliminemos los estereotipos y los prejuicios que tengamos. Por eso se trata de eliminar esos elementos subjetivos, identificando esos estereotipos y esos prejuicios como los que acabé de exponer. ¿Para qué? Para hacer un análisis más objetivo, dejar de juzgar a las víctimas o a la parte que está en situación de vulnerabilidad, dejar de atribuir culpas y hacer más objetivo ese análisis. Pero ¿cómo evitar que al eliminar esos subjetivismos que se dan en contra de la mujer, se tornen en un arma en contra de la persona que es, digamos, tildada de ejercer una violencia basada en género, sea cual sea? La solución se da a nivel de la prueba, digamos. Debemos valorar lo que se aporta al proceso a nivel probatorio, es decir, no debemos aplicar la perspectiva porque sí, no porque haya en el caso una relación de conflicto entre un hombre y una mujer, aplicar la perspectiva sin más ni más, sino que debemos valorar la prueba que se aporta al proceso y determinar en qué lugar está la mujer, cuál es la situación de vulnerabilidad en específico y si esta situación de vulnerabilidad se encuentra demostrada y si amerita aplicar al análisis del caso una perspectiva de género. Magistrada Blanca Lidia, ¿cuál es el papel que deben asumir los jueces y juezas frente a la vulneración de los derechos de las mujeres en el marco de la protesta social pacífica? Reconocer que ese es un derecho que no tiene marcha atrás. Reconocer que este es un fenómeno social que no solamente nos inmiscuye a nosotros, sino que también inmiscuye a muchos de los otros sectores. Debe ser objeto de investigación, pero nosotros como jueces, como operadores judiciales, podemos ya aportar nuestro granito de arena, no solamente a nivel de tutela, porque ya hemos mirado que a nivel de la acción constitucional de tutela ya se nos ha puesto en conocimiento y en debate el tema de la vulneración de derechos fundamentales y de derechos de las mujeres en el marco de las marchas y de la protesta social pacífica, sino que también a nivel de los jueces de control de garantías, porque si aplicamos una perspectiva, por ejemplo, en el caso que fue analizado por el juzgado octavo administrativo, aplicando una perspectiva, el juez de primera instancia aplicó la ley 1257 del 2008 y miró que sí, el defensor, o sea, quien actuó como parte demandante era un defensor de los derechos humanos. No era una mujer, era un hombre que estaba actuando en defensa de los derechos humanos de las mujeres que habían sido vulneradas en el marco de la marcha y la protesta social pacífica. Entonces, el juez aplicó un análisis de perspectiva de género e integró el decreto de tutela con la ley 1257 del 2008. Y entonces, digamos que fue un aporte del juez de primera instancia para determinar que sí había legitimación por activa, porque puede ser que las mujeres en situación de vulnerabilidad no se encuentren en capacidad de luchar por sus derechos y lo pueden hacer, como en este caso lo hizo un defensor de los derechos humanos. Y así, en primera instancia se activó la legitimación para demandar y se reconoció que había un derecho a demandar por la defensa de estos derechos. En segunda instancia se revocó, pues pensaría yo que puede ser objeto de revisión, esperaría que así sea, para determinar si en un análisis de perspectiva se pueda habilitar esta legitimación por activa. A nivel de jueces de control de garantías, pueden aplicar perspectiva para determinar que esa asimetría que se da por abuso de la fuerza pública puede llevar en escenarios de captura a decretar su ilegalidad. Y en general, pues, digamos que en sí nos corresponde como abordar esta temática desde una perspectiva de género para ampliar nuestra forma de analizar el caso a caso. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Blanca Lidia Arellano Moreno, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Nariño, por su clara y ponderada explicación sobre la forma en que el activismo de las mujeres por la lucha de sus derechos ha logrado avances significativos que les han permitido ganar espacios que antes estaban vedados. Igualmente, exponer la importancia
para que nuestros jueces y juezas puedan aplicar la perspectiva de género en los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias también a todos nuestros servidores y servidoras judiciales, a todas las personas del sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. A propósito del tema tan claramente expuesto por nuestra magistrada formadora invitada el día de hoy, nos despedimos con una frase de la política y estadista india Indira Gandhi. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y en su personalidad. Muchas gracias.